de estos asuntos que seguramente los enfrentan con regularidad. Creo que, sin más preámbulos, me voy a permitir presentar a nuestros ponentes. A mi derecha tengo el honor de tener a la doctora María Morales Ramírez. Ella es profesora de educación primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Es profesora de educación media en la especialidad de matemáticas por la Escuela Normal Superior de México. Es doctora en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Actualmente se desempeña como inspectora general de zona escolar de la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria y también me ha dicho que ha trabajado en el proyecto Monterrey en educación especial. Es un honor tenerla aquí, maestra, bienvenida. Muchas gracias. A mi izquierda tengo a Tlilaxóchitl, quiere decir orquídea negra del agua, ¿verdad? Sí. León Chícharo. Ella desde niña ha sentido amor por la docencia, es hija de dos maestros. Su entrenamiento, pues jugaba a la escuela desde chiquita, claro que lo tenía a nivel familiar también. Después ingresó a la escuela normal, en la que se graduó como maestra de educación primaria. En 85 ingresó a la Escuela Normal Superior de México para estudiar pedagogía. Después de graduarse se desempeñó como orientadora escolar en la Escuela Secundaria número 53, profesor Manuel Delfín Figueroa, y como asesora en la Universidad Pedagógica Nacional. Durante 25 años ella se ha desempeñado con entusiasmo. Los cursos, talleres y diplomados que ha realizado durante su trayectoria académica le han permitido encontrar las alternativas más acertadas para apoyar a los estudiantes en su desempeño escolar y desde luego también con los padres de familia. De manera fraternal y respetuosa ha compartido sus experiencias profesionales con sus compañeros y ha colaborado con entusiasmo y dedicación a la buena marcha de las tareas académicas. Es un honor tenerle aquí. Bienvenida. Después tenemos también a Rodrigo Samaniego Ramírez, que está allá, sí. Sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es entrenador profesional de fútbol por la Federación Mexicana de Fútbol y la Universidad Iberoamericana, además de traductor y editor independiente. Él ha trabajado en distintos proyectos de construcción de paz, destacando entre ellos su participación en Cauce Ciudadano y el proyecto Con mi barrio soy, del 2013 al 2014, en el que participó como profesor de la telesecundaria número 9 del barrio de Tepito y promotor de este programa. Actualmente está editando un libro sobre resiliencia y desarrolla proyectos de formación como entrenador profesional de fútbol. Un gusto tenerte aquí, bienvenido. Erika Ivette Llanos Hernández realizó estudios en sociología también por la Universidad Autónoma de México. Desde hace más de una década ha colaborado en organizaciones sociales, de los cuales varios de estos años han sido dentro de Cauce Ciudadano, en los diseños de proyectos y procuración de fondos, que es un área dificilísima. Coordinó el proyecto Equidad, el respeto es la ruta, para 18 entidades de México, que en 2009 recibió el premio Huellas por la mejor campaña integrada de comunicación. Es integrante del Grupo Asesor del Programa de Desarrollo Juvenil para la Innovación y Acción Social del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente se desempeña como directora general en Cauce Ciudadano AC. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí, Erika Ivette. El doctor Jorge Luis Quiroz Baeza, doctor en educación y maestro de educación básica, fue becario en Fulbright García Robles del programa binacional México-Estados Unidos en 2 ocasiones. En 98 fue profesor de preparatoria en New Hampshire y en el 2004 supervisor escolar representando a México en Oregon, Estados Unidos. Actualmente es supervisor de la zona escolar 80 en educación secundaria en Coyoacán, aquí en el Distrito Federal. Es un honor tenerlo aquí, muy bienvenido.
a la derecha tenemos el honor de tener a Iriana Baldos Villavicencio. Ella es estudiante actualmente de tercer grado en la escuela secundaria nocturna para trabajadores. Es un honor tenerte aquí y muchas felicidades. Pues creo que sin más preámbulos le cedemos la palabra a los expertos. Empezamos con la doctora María Morales Ramírez. Muchas gracias, senadora Marcela Torres. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco la invitación de la Comisión de Educación del Senado a este conversatorio de la ronda de audiencias públicas y particularmente aprovecho la oportunidad para agradecer al senador Romero Hicks la oportunidad de poder compartir con la audiencia mi experiencia acerca de cómo se vive el derecho a la educación y el derecho de una vida libre de violencia en las escuelas. Como ya ha sido comentado por los ponentes que me precedieron, el derecho a la educación y el derecho a una vida libre de violencia se encuentra debidamente asentado tanto en la Ley General de Educación como en la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, en tanto derecho inalienable, inviolable y obligatorio. Este tema ya ha sido revisado desde el marco jurídico y desde diversas ópticas. Ahora quiero compartir con ustedes cómo se vive la violencia en las escuelas. Desde mi experiencia docente de más de 30 años de servicio, en las diversas funciones que he desempeñado y de acuerdo a lo expuesto por el senador Amador Gaxiola, la violencia escolar se ha incrementado. Existen agresiones entre alumnos, de alumnos hacia profesores, de profesores hacia alumnos y también de otros actores educativos, tanto dentro como fuera de los planteles escolares, como también ya ha sido señalado anteriormente. Pero, ¿qué es lo que hacemos en las escuelas para atender estas incidencias? La mayoría de estas conductas no deseables de los estudiantes se encuentran clasificadas en el marco para la violencia escolar en las escuelas de educación secundaria en el Distrito Federal, Derechos, Deberes y Disciplina Escolar, emitido por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal en el 2011, mencionado anteriormente por el señor subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi. Este marco de la convivencia integra la normatividad vigente relacionada con la convivencia y la disciplina escolar, siempre en el marco de la Ley General de Educación, el Acuerdo Secretarial 98 en el caso de secundarias y los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, favoreciendo en todo momento la convivencia y orientando la disciplina escolar. Este marco está compuesto por una Carta de los Derechos y Deberes de Alumnos y Alumnas, las faltas y sus respectivas medidas disciplinarias, el compromiso del alumno a favor de la convivencia pacífica y un compromiso de corresponsabilidad de los padres de familia con la educación de sus hijos. En las escuelas, este marco nos sirve como apoyo para atender los casos de violencia escolar. Este marco cataloga las conductas no deseables y son agrupadas en 10 categorías, mismas que van, por ejemplo, en el grupo 1, conductas de indisciplina leve, como por ejemplo, no entrar a una clase estando en la escuela. En el grupo 5 podemos mencionar conductas discriminatorias, por ejemplo,
tratar de infringir o causar serios daños físicos, emocionales y psicológicos a un estudiante o miembro del personal por motivos referidos a la raza, color, etnia, nacionalidad, religión, sexo, identidad sexual, expresión sexual, orientación sexual, discapacidad o características físicas diferentes. En el grupo 7 se aglutinan las conductas agresivas de índole sexual, como por ejemplo, realizar actos de agresión sexual física de manera individual o en grupo, u obligar o forzar a otros a participar de una actividad sexual. En el último de los grupos, en el grupo 10, se aglutinan las conductas de riesgo por posesión y o uso de armas de fuego y explosivos. Por ejemplo, utilizar cualquier arma de fuego lesionando al personal de la escuela, estudiantes u otros. Estas faltas disciplinarias están presentes en las escuelas, existen. ¿Cómo las atendemos? Repito, hacemos uso del marco para la convivencia que acabo de mencionar. ¿Ha funcionado la utilización de este marco? Esencialmente sí. El equipo directivo, junto con el equipo de apoyo de las escuelas secundarias, integrado por orientadores educativos, trabajadores sociales, médicos escolares y prefectos, atienden la mayoría de estos casos. Generalmente, las conductas que se presentan en las escuelas encuadran en esta clasificación y en muchas ocasiones las medidas disciplinarias son convenientemente aceptadas y acatadas por los estudiantes y por los padres de familia. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Se requieren estrategias de prevención primordialmente. Anteriormente, por ejemplo, se implementaban en las escuelas de educación básica y con buenos resultados el programa contra la violencia Eduquemos para la Paz, por ti, por mí y por todo el mundo, cuyo objetivo era desarrollar las competencias psicosociales necesarias para resolver conflictos de forma no violenta en los ámbitos escolar, familiar y comunitario, como parte de una alternativa educativa en escuelas de educación básica en el Distrito Federal. También se requiere mayor participación, mayor compromiso de los padres de familia y establecer explícitamente cuáles son sus responsabilidades y obligaciones en la educación de sus hijos. Sirva, pues, este espacio para hacer el siguiente señalamiento. En el artículo 3 de la Ley General de Educación, al mencionar servicios educativos de calidad, me parece importante incluir lo siguiente. Todas estas sugerencias se encuentran claramente en relación con el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. La propuesta es incluirlos en la Ley General de Educación para lograr su debida armonización. En el punto 1, y en relación a los faltantes de docentes frente a grupo, hay que incluir la fracción quinta del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, que señala que las autoridades deberán destinar suficientes recursos humanos y materiales. Propongo incluir también los 8 rasgos de la normalidad mínima,
misma que es mencionada en el artículo 57, fracción octava de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y que es una de las 4 prioridades nacionales del servicio educativo, y que ya fue mencionada y explicada por el maestro Germán Cervantes. Propongo también la implementación de programas preventivos. En la fracción 10ª del artículo 57 se menciona el fomento de la convivencia escolar armónica. Hace falta hacer un verdadero diagnóstico y reactivar programas como el que ya mencioné, contra la violencia, Eduquemos para la Paz, que ha probado ampliamente sus beneficios. La siguiente propuesta es la conformación de un equipo multidisciplinario en las escuelas. En el artículo 57, fracción 11, se menciona la conformación de una instancia multidisciplinaria responsable para prevenir, atender y canalizar en las escuelas la violencia. Este equipo multidisciplinario ya existe, pero hace falta fortalecerlo, revitalizarlo, como lo dijo en su momento la doctora Luna. Ese equipo que existe ya en las escuelas es llamado Equipo de Servicios de Apoyo Educativo, SAE, e incluye orientadores educativos, trabajadores sociales, médicos escolares, prefectos y un maestro especialista. Es importante, repito, el fortalecimiento de este equipo SAE. La siguiente propuesta es la implementación de un marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación básica que definan lo que es violencia escolar, así como sus diversas manifestaciones. Podríamos tomar como modelo el marco para convivencia de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, o bien el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional. La siguiente propuesta es la elaboración de un marco de responsabilidades y obligaciones para padres de familia. Y por último, el fomento de actividades artísticas y deportivas. Esas son las propuestas que me permito poner a su consideración y por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante su ponencia de cómo se vive la violencia en las escuelas, cómo la enfrentan, cuáles son los instrumentos que ustedes tienen y por último sus sugerencias que resultan muy pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos ahora con Tlilazóchitl León Chícharo, que nos va a hacer favor de compartir su experiencia de violencia en el aula. Gracias. Espero que el formato de esta presentación y la parte final altere nuestros sentidos, pero de la manera más positiva. Por el derecho propio y el derecho ajeno a una escuela libre de violencia. Experiencias desde la cotidianidad escolar. Fecha: de 2014 a 2015. Nombre: experiencia escolar 1. Edad: adolescente. Lugar: Escuela Secundaria del Distrito Federal, Matutina. Particularidades: actitud retadora, agresiva, expresión rígida en el rostro. Su comportamiento ha reportado incidencias recurrentes de faltas de respeto y conflictos con sus compañeros hasta agredirlos. Pero al dialogar sobre lo ocurrido, suele negar su participación o su responsabilidad. Ante la presencia de su tutor familiar, se modera.
La situación era similar en casa, por lo que se le sugiere apoyo profesional extraescolar. Al paso del tiempo ha moderado su actitud y su trato en convivencia, pero se observa una particularidad. Al hablar en primera persona, el alumno continúa negando su participación y su responsabilidad. Al hablar en forma impersonal o en forma hipotética, recurre a aceptar responsabilidades y reconoce con base en valores las conductas fuera de la norma de convivencia sana. Ofrece disculpas o asume el criterio de moderar conductas. El padre está por demás asombrado y preocupado por las formas en que dialoga, en que convive y sobre todo, cómo podría lograr que el alumno en casa asuma la responsabilidad de decidir sobre las conductas para mejorar su trato y convivencia con los demás. ¿Cómo lograr que en el pensamiento de su menor hijo no recurra a la vertiente del autoengaño para justificar sus conductas y fuera de las normas de convivencia recurra a mayores incidencias? ¿Qué más hago? Es la pregunta como padre interesado. Acotación. Anterior a la reforma educativa, se contaba con un directorio de instituciones para cada plantel escolar. Ahora no existe esa herramienta de manera institucional, ya que es el padre quien decide sobre las opciones tangibles que tiene y es su derecho decir sí o no. La escuela solo propone. Fecha, de 2014 a 2015. Nombre, experiencia escolar 2. Edad, adolescente. Lugar, Escuela Secundaria Matutina del DF. Particularidades. Su comportamiento es reportado actitudes irreverentes, irrespetuosas, presenta conductas agresivas y en repetidas ocasiones se asocia con otros compañeros para realizar actos o incidencias colectivas. Sin embargo, invariablemente, en cada caso su versión de lo ocurrido no coincide con la de los demás. Uno de los progenitores informa que desde hace tiempo tiene un diagnóstico médico con prescripción de medicamento controlado que no se le administra. El otro progenitor decide que el especialista y el medicamento no son necesarios y que la conducta del menor en la escuela es problema de la escuela, no de los padres de familia, por lo que considera, al ser solicitado en el plantel, que es suficiente prueba para asegurar que su hijo es discriminado y que es tratado contra sus derechos, por lo que está pensando seriamente en demandar a la escuela. Acotación. La escuela sugiere retome la atención médica con el especialista para garantizar el derecho a la salud del menor, pero es la familia quien en libre albedrío decide atenderlo o no hacerlo. Mientras tanto, sigue siendo responsabilidad de la escuela garantizar los derechos de los demás menores y si son violentados por el menor no medicado, alguien en la escuela en este momento es el responsable de no prevenir y evitar cuando este menor agreda a los otros. Los padres no incurren en una falta al no llevarlo al médico y tampoco es omisión el no administrarle un medicamento prescrito. Fecha, 27 de febrero de 2013, 14 horas. Nombre, experiencia escolar 3. Edad, adolescente. Lugar, Escuela Secundaria, turno vespertino del Distrito Federal. Particularidades. El menor, como alumno del turno matutino, declara que el director de la Escuela Secundaria del turno vespertino le agredió física, emocional y psicológicamente. Se presenta con su señora madre ante diferentes instancias, desde la Inspección Escolar de Zona, ante el Ministerio Público, al jurídico de la SEP, a la Dirección Operativa, a la Procuraduría General de Justicia, a Guamasi y a Derechos Humanos. Al director se le levanta acta administrativa y es retirado de sus funciones. El proceso se ha derivado en que diferentes autoridades de las instancias recurridas asientan que no se encuentran elementos de prueba para la acusación hecha por el menor de edad ni por su señora madre. Desde el médico legista, la Procuraduría General de Justicia
El órgano interno de control de la Administración Federal de Servicios Educativos, UAMASI, y la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica son las instancias que han coincidido. También se resuelve en instancia de la SEP que la acción del director se limitó a proteger la integridad de los alumnos de su plantel, ya que él solicitó a una persona menor de edad con ropa de civil que esperara a ser atendido en las oficinas y no permitió el libre acceso por los salones en busca de una profesora del turno matutino que ya no se encontraba ni en funciones, ni en horario, ni físicamente dentro del plantel. La labor de incrementar la matrícula de alumnos, elevar el nivel académico del plantel, lograr que los egresados llegaran a un 80% de éxito al ingresar a las instituciones de nivel medio superior para continuar sus estudios, son datos del trabajo profesional del director, además de las consideraciones y muestras de apoyo por parte de los padres de familia, haciendo labor para que regrese a sus funciones, ya que no hubo violencia alguna contra el menor. Todo esto no ha sido elementos que considere autoridad alguna para que el director sea reintegrado a sus funciones, hasta hoy, 8 de abril de 2015. El menor al día de hoy es egresado y no fueron lesionados sus derechos. La progenitora que recurre, al igual que su menor hijo, a faltar a la verdad en los derechos ocurridos, no ha sido requerida ante institución alguna y continúa en pleno goce de sus garantías y derechos. El director sigue sin regresar a sus funciones. Concluyo. Actualmente no existe algún inciso de algún apartado, de algún artículo, de alguna ley que haga referencia al hecho o a la posibilidad de actuar en consecuencia cuando es un menor el responsable de cometer agravio contra los derechos de un tercero o terceras personas menores o mayores de edad. Y tampoco existe la referencia, ni siquiera como una posibilidad remota, de que algún progenitor incurra en irresponsabilidad por una acción o por omisión en detrimento de los derechos de su propio hijo. En otros países sí existe esto. El derecho a vivir en familia se refiere a una clasificación, pero no expresa qué se debe entender como un concepto y como una función social de lo que es familia. Se habla de personas responsables que trabajan en una institución como garantes de los derechos de los menores y claramente cómo pueden ser inhabilitados de sus funciones laborales. Pero no se habla de los progenitores ni de los familiares. El derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, así como el derecho a la salud y a la seguridad social, no hace referencia a la familia ni a las funciones o acciones que garanticen ese derecho dentro de algún ámbito familiar. Y pareciera que las instituciones sociales, como lo es la escuela, sustituyen cómodamente a la institución familia. ¿O acaso ya no lo es? La escuela propone, sugiere o recomienda al padre de familia o a quien tenga la patria potestad o tutela o custodia, pero si éste decide no atender la recomendación y se presenta una consecuencia por ello en la salud física, emocional o psicológica del menor, la escuela no queda exenta de la responsabilidad de esas consecuencias. El padre de familia sí. Aún más, si por no atender la recomendación se transgreden los derechos de los demás menores de edad o de la comunidad escolar, la escuela sigue siendo responsable y sujeta a un juicio penal legal, pero el padre de familia no. Los actores escolares no necesitamos un supervisor o más manuales de procedimientos, necesitamos la figura clara de los servicios educativos escolares en turnos completos, como son el trabajador social, un médico escolar, orientador y educativo,
que por cierto en la reforma educativa están por desaparecer. Y también que se legalice la labor docente en lugar de dejarnos normativamente como indiciados o presuntos culpables cada día al dar un paso dentro de nuestros centros de trabajo. Así me siento. Y también que se incorpore en cada una de las leyes las figuras de progenitor, padre o madre de familia, ámbito familiar, responsabilidad y función de la familia, para que desde esta figura legal se cumplan y se hagan cumplir como garantes los derechos de los menores hijos y no se limiten a ser representantes legales, pero con libre albedrío. ¿A qué normatividad puede recurrir un padre de familia para darse cuenta de que él mismo no está cumpliendo con ser garante de los derechos de su menor hijo? ¿Y cuándo y dónde debe recibir ayuda institucional para procurar el mejor ambiente familiar o para saber la consecuencia de él no ser garante de los derechos de su menor hijo? Son preguntas que quedarán abiertas en espera de ser acotadas en algún lugar de alguna ley hasta la siguiente iniciativa de ley. Y sí me gusta mi labor docente, por si alguien lo preguntaba. A mí me gustaría hablar de otras consideraciones que manifiesta, por ejemplo, la UNESCO, al hablar de qué porcentaje un país debe invertir en educación, al hablar de cuántos alumnos deben estar en un ambiente sano para lograr con éxito el aprendizaje, y nos sorprenderíamos. Nuestras aulas tienen más de 40 y las recomendaciones son 20-25. Pero bueno, yo lo que ofrezco es mi interés por seguir muy de cerca y, por supuesto, si me lo permitieran, la participación en la mesa de trabajo de educación de este honorable Senado. Y, por supuesto, agradecerles a todos la iniciativa que tuvieron y por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a Tlila Xochitl León Chícharo, que nos plantea varios casos y dilemas entre si los responsables de las actitudes violentas de los alumnos son los maestros, que muchas veces reciben sanciones injustas desde su punto de vista, o los padres de familia, que se liberan de toda responsabilidad, que desde luego son corresponsables en la conducta de sus hijos menores. Y nos reta a que legislemos en el tema. Muchísimas gracias, muy valiosa su participación. A continuación, escucharemos a Rodrigo Samaniego Ramírez. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la invitación al Senado por parte del senador Romero Hicks y su equipo de trabajo. Y bueno, yo vengo aquí sobre todo a comentarles mi experiencia en el programa Con mi barrio soy, en una escuela en Tepito, que es un paradigma de todo lo que puede salir mal en una escuela, ¿no? La escuela está entre el eje 1 Oriente y el eje 1 Norte. Es si ustedes caminan por ahí, mucha gente, una densidad poblacional es impresionante. Bueno, esta telesecundaria, la número 9, cuenta con un espacio muy pequeño, y este espacio pequeño se refleja en las conductas, desde quién puede estar en tal lugar, quién puede ir al baño, o sea, cosas así, donde la cultura de la violencia se materializa, ¿no? Los padres de familia, escuchaba que hablaba Lilia de los padres de familia. Es muy chistoso porque en Tepito uno pensaría a priori, si no conoce el barrio, que todos son violentos. Pero es bien interesante señalar la diferencia entre tepiteños, que son personas que se han ganado el pan dignamente y honestamente, muchos de ellos descendientes de esas migraciones, zapateros, herreros, demás oficios, panaderos, bueno, incluso hay calles con esos nombres. Y los tepiteros. Los tepiteros generalmente son personas que se dedican a las actividades ilícitas, violencia, drogas, están asociados a la impunidad en el barrio de Tepito. Sí es una diferencia importante
a la hora de entender lo que pasa en la escuela, porque muchas de estas personas que asisten, estos jóvenes, son hijas e hijos de personas que se dedican ya sea a los negocios ilícitos o a una profesión honrada, y conviven no solo en la escuela, sino también pues en sus edificios, en sus vecindades donde viven. Aclarar también que la gente que va a esta escuela, no todos son de Tepito, y en realidad el filtro para mandarlos a esta escuela es muy interesante. Son personas descartadas por otros centros académicos, o sea, personas que no cumplen con el requisito, no sé, en biología, en matemáticas, que incluso puede ser que no las hayan aprobado, pero esa necesidad de egresar personas, de que siga, entonces los mandan acá. Esto dificulta de sobremanera la labor docente, porque, y no es peyorativamente lo que voy a decir, pero se da el caso, nos encontramos en algunas ocasiones con analfabetas funcionales que están tomando clases, ¿no? Entonces los profesores, las profesoras hacen una labor a veces heroica, porque sustituyen, o sea, cambian su clase pues para explicar cosas que un alumno de tercer año de primaria en una escuela, en otra delegación, quizás lo tenga al dedillo. Bueno, voy leyendo un poco, ¿no?, lo que preparé. Dentro de este contexto que me interesa plantearles está la última década, que a mi parecer ha sido una década donde la violencia ha crecido exponencialmente en diferentes ámbitos, y obviamente la escuela en general, y bueno, esta escuela en Tepito no es ajena a ello. El contexto en el que los chavos están desarrollándose muchas veces tiene que ver con el consumo de ciertas películas, redes sociales, descarga de ciertos videos, de ciertos contenidos, o la transmisión de mensajes con ciertos códigos que en ocasiones pueden llegar a rivalizar entre ciertas bandas de ciertos barrios, o fomentar una cultura de la violencia. Esto creo que toma relevancia si de repente nos ponemos a pensar que un joven de 11, 12 años que consume esta, por decirlo de alguna manera, cultura de la violencia, y que está inmerso en ella, tiene un pariente que está preso por narcotráfico, por homicidio. Entonces eso genera un clima muy adverso para los demás, para sus compañeros. Entonces le da un cierto ascendente. Es decir, en esta escuela no hay un mecanismo para luchar contra la violencia. Es una escuela que está inmersa en la cultura de la violencia, pero es una cosa interesante: no se han dado casos de armas. Es decir, no ha habido agresiones con armas punzocortantes, con pistolas. Sí hay un clima muy violento, y en general cuando se le manda a llamar a un padre de familia, bueno, es un espectáculo, o sea, de verdad, porque a veces reacciona peor, ¿no?, el padre o la madre, padre de familia, que mismo joven. Es interesante porque ha habido intentos de mediación, y Lilia decía, creo que fue Lilia, si no fue la doctora, perdón, ahorita si se me va, hablaban de que a veces en primera persona no se hace cargo de sus acciones, la persona que realiza las acciones, en este caso acciones de violencia o de bullying, agandalle, ¿no?, en términos más mexicanos. En lo particular, nosotros viendo este enfoque, yo y una compañera psicóloga decidimos crear un taller de narrativa. ¿Por qué un taller de narrativa? Porque al cambiar la forma en la que expresan y cuentan sus historias, su vida, pues las jóvenes y los jóvenes de repente estaban admitiendo que sí incurrían en prácticas y conductas que pueden ser catalogadas hasta como antisociales, ¿no? Esto se me hace interesante porque el taller en un inicio no tuvo una buena acogida. Es decir, los otros talleres, el taller de box que lo impartía un ex campeón mundial ahí de Tepito, se llenó de gente, porque aparte les sirve como defensa, ¿no? Entonces la gente los chavos quieren defenderse, y también las chavas. El taller de danza, bueno, también muchísimas personas estaban ahí. Había otros dos talleres, reciclado, que como les enseñaban a hacer cosas con las manos, ellos veían la oportunidad económica. Entonces de repente había 30 personas cuando iban a hacer carteras con no sé, un Tetra Pak. Y había otro taller se me olvidó ahorita, el teatro. Teatro
empezó mal, pero terminó muy bien porque terminaron reflejando estas historias que vivían, aunque hubo ahí un poco de problema por la cuestión de que no podían, o sea, actuarlo. De cierta manera es como yo un poco, ¿no? Que tengo que estar leyendo aquí la nota. O sea, como actuación no era muy bueno, no había mucha fluidez, pero si alguien, un dramaturgo, toma la pieza, es muy bueno lo que sacaron, ¿no? Reflejando lo que pasa ahí en su escuela. El taller de narrativa tuvo muy buena acogida al inicio y luego empezamos a notar deserciones, aunque hubo un núcleo duro, 6, 10 personas que iban asiduamente. Entonces nos preguntamos qué pasaba con las personas que desertaban, por qué desertaban. Y fue muy interesante porque los desertores nos dijeron qué es lo que pasaba realmente en la escuela. ¿Qué pasa en esta escuela y me imagino que en otras? Los bullings, los gandallas, los que tienen ese cierto ascendente por ser quienes son líderes, ¿no? Y que son de cierta manera violentos, que coordinan estas relaciones, pues los veían ya en una posición en la cual si ellos no participaban en la violencia, ellos empezaban a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en las escuelas, sobre lo que estaban haciendo, pues ya iban a ser los siguientes en los que iban a sufrir bullying. Entonces nos decían, mira, es que yo sí quiero estar, yo quiero reflexionar, pero es que así, aquí es así. Y entonces eso fue muy interesante porque nosotros nos dimos cuenta en primer lugar que por más enfoque académico que pudiéramos llevar, necesitábamos entender el contexto en el que se mueven, que creo que es una de las aportaciones que mi palabra puede traer acá. Si no se entiende el contexto en el cual se da la violencia, porque no es lo mismo una escuela en tal delegación, en tal estado, que en otro, o sea, no voy aquí a particularizar, pero hay diferencias, las diferencias son importantes, entonces no se entiende, no se puede aplicar un programa que realmente tenga resultados cualitativamente, cuantitativamente quizás sí. Bueno, un ejemplo que nos pasó en una dinámica, nosotros trabajamos con dinámicas generalmente lúdicas que permitían la reflexión, porque si ustedes le dicen a los niños que si quieren leer Shakespeare, pues muchos de ellos no saben leer, o sí, pero mal, y no quieren leer en público. Entonces intentamos hacer dinámicas. El tema del bullying muy particular, y para ver si logro hacer que me entiendan cómo está permeada la cultura de la violencia y cómo la reproducen internamente, pues decidimos ponernos una etiqueta, ¿no? Cada quien su etiqueta. Cómo me quiero llamar, cómo quiero que me llamen. Entonces, si era un apodo, si era el nombre, el apellido, etcétera. Entonces todo el mundo se ponía una. Una muchacha se puso su nombre, tal cual. Y entonces cuando le tocaba explicar pues, su nombre y quién era, no la dejaron. Todos los varones empezaron a decir que ella se llamaba Fernando. Por una cuestión de su desarrollo corporal decían que era un varón. Entonces llegó el punto en el cual quisimos intervenir y no, espérate, oye, bueno, reflexionar en torno a esto, pero la misma chava nos dijo, ¿saben qué? Está bien. O sea, ella asume la violencia. Y esa es una cosa que creo que es importante detectar en las escuelas donde hay violencia, que a veces pareciera que está todas las aguas en calma, pero hay relaciones de violencia asumida. Y eso es muy importante detectar, y ahí las figuras de los mediadores, hace rato escuchaba que hablaban de los mediadores, creo que son muy importantes, y también de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Para detectar puntualmente. ¿Qué pasa? De repente creemos que la violencia solo la ejercen las chavas, los chavos, ¿no? Que son violentos. Su palabra nos ha dicho que no, que también es que hay otros actores. Bueno, nosotros pusimos una dinámica, que es la dinámica del burrito, que yo aprendí en Cauce Ciudadano. Es una dinámica muy bonita. En esa dinámica se las voy a explicar, si algún día están ustedes en un taller, pues ya se la van a saber. Parte de que los talleristas no sepan cómo hacer para que el burrito llegue del punto A al punto B. El burrito se le da la instrucción que es solo con buenos tratos. La mayoría de las personas pensamos que un burro tiene que ser tratado de una forma pues violenta o no sé, enseñándole una perspectiva o con promesas falsas. Entonces, bueno, sí, los chavos, las chavas obviamente querían mover al burrito así, jalándolo, pero cuando pasamos con alguna autoridad escolar, también. Y creo que ahí es donde hay que tomar también cartas en el asunto y de tener mecanismos para detectar eso, porque viene de los dos lados y estamos inmersos en un contexto
violento, entonces creo que es un tema muy delicado y muy importante. Y por último, hace rato hablaban de la cultura de paz. Creo que formar para la cultura de paz es muy importante, estos mecanismos de convivencia, y darle seguimiento a todos los niveles, porque el seguimiento se le da muchas veces a nivel cuantitativo, y el nivel cuantitativo sirve a veces para justificar presupuestos y demás cosas que son importantes, pero desarrollar indicadores cualitativos permite tocar la fibra, que creo que es lo que logra hacer un cambio en las personas, y eventualmente políticas así nos pueden llevar a gastar menos en seguridad y a sufrir menos el problema de la inseguridad. Es todo lo que tengo que decir. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias. Muy valiosa tu participación. Él nos dice que trabaja en la secundaria número 9 en Tepito. Es una secundaria con un espacio muy reducido y que este poco espacio afecta la convivencia y se materializa claramente la cultura de la violencia. Nos hace dos diferencias claras dentro de Tepito: los tepiteros y los tepiteños. Unos actúan violentamente y otros no. Dice que el filtro para que entren a esa escuela son las personas que descartan en otros centros, y esto obviamente hace muy difícil la labor de los docentes, a veces heroica. Coincide con nuestros ponentes anteriores en que la violencia en estos últimos años ha crecido de manera exponencial. Obviamente la escuela está inmersa en una cultura de la violencia, que ha habido diferentes intentos de mediación por parte de él y por parte de otros maestros, varios talleres, y especifica el taller de narrativa y el de teatro como un ejemplo de abordajes a lo mejor no exactos o no justamente diseñados para los contextos pues únicos que se dan en la violencia en cada demarcación, que nos dice son distintos y pues no hay como una receta universal, sino que hay que entender el contexto en el que se da la violencia para entender el bullying en las escuelas. Habla de la violencia asumida, de la importancia de la figura de los mediadores, que también están dentro de la cultura de la violencia muchas veces y no hacen diferencia de los alumnos. Y por último, recalca la importancia, una vez más, de la educación por la paz con indicadores cualitativos. Muchísimas gracias, muy valiosa la intervención. Continuamos con Erika Ivette Llanos Hernández. Agradezco la invitación y poder estar en un recinto tan importante, no solo para quienes lo integran, sino para justamente las y los ciudadanos, que tenemos un papel fundamental, desde un ciudadano común como madre y padre de familia, como alumno, como alumna, y también desde las organizaciones de la sociedad civil, que hacemos un esfuerzo mayúsculo por justamente entretejer el trabajo cotidiano, las experiencias como las que también Rodrigo acaba de compartirnos, y estos esfuerzos que podemos seguir tejiendo. Y les voy a compartir justamente la experiencia de ya más de 7 años de trabajo, porque pareciera y paradójicamente que las organizaciones de la sociedad civil de repente experimentamos o hacemos ocurrencias, y bueno, sí hay casos así, ¿no? Pero vemos muchos quienes hemos durante muchos años profesionalizado nuestro quehacer y nuestro hacer para poder tener un impacto que justamente disminuya todos los costos, ¿no?, sociales que la violencia trae consigo, y que bueno, han ido en aumento en los últimos años, y que en efecto adolescentes y jóvenes son tanto víctimas como victimarios de esta situación, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, y me gustaría recalcarlo en este recinto, que no solo veamos a los adolescentes y a los jóvenes como los victimarios, como los victimarios, sino también son víctimas justamente por muchos contextos y que van desde lo económico
económico, lo político y lo social, ¿no? De lo cual están inmersos. Y bueno, la experiencia justamente que refleja este trabajo de un modelo, ¿no?, de intervención sostenido y que ha tenido una incidencia muy importante en nuestro trabajo, se llama Equidad, el respeto es la ruta, y desde ahí justamente ir marcando las pautas de trabajo. Si podemos la siguiente, por favor. Bueno, nuestra organización pues tiene dentro de sus propósitos poder formar justamente adolescentes y jóvenes como agentes de cambios sociales, justamente poder dar la otra cara. Me parece que hablamos mucho sobre sí y es importante tener las cifras, los datos de lo que están generando y viviendo los jóvenes, pero también verlos justamente como esta posibilidad de cambio y de transformación que para nosotros es muy importante, y sobre todo en esta procuración, en esta formación, que sean desarrollar sus factores protectores. Muchas de las intervenciones, de los programas, se centran solamente en los riesgos. Lo más importante, y desde Causa hemos podido desarrollar, es justamente desarrollar esos factores protectores. Ahí está una de las claves importantes para el trabajo con la población adolescente particularmente. Y bueno, es una educación también entre pares, que nosotros estamos desarrollando y que también es algo que estamos constantemente con otros actores proponiendo, ¿no? Cómo la educación, ellos pueden ser justamente parte de la solución si los formamos, si tenemos un proceso sostenido con ellas y con ellos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el problema? Aquí ya se ha vertido también mucha información, pero bueno, particularmente también las condiciones de género, ¿no? Yo creo que aquí es algo de lo que la experiencia que nosotros tenemos en estos años de trabajo, es lo que venimos a contar. Bueno, pues la violencia, las razones de género, bueno, se han convertido en un fenómeno común, ¿no?, entre las y los adolescentes. Como dice, se asumen las formas de violencia, tanto como generadores como víctimas de la misma, ¿no? Y en el noviazgo, y bueno, sabemos que hoy hay varios programas e iniciativas que se enfocan justamente en la disminución de la violencia en el noviazgo, ¿no? Que no tenemos que esperar a formar una familia y que desde las relaciones de noviazgo y bueno, entre pares se generan diferentes formas de violencia. Y bueno, debido a que en la adolescencia se adquieren formas de comportamiento que inciden en la vida adulta, es importante trabajar en esta etapa de la vida para crear conciencia y un cambio cultural que favorezca la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. Aquí en esta fotografía es justamente este modelo de educación no formal a través de lo lúdico, ¿no? Cómo aprendemos y cómo les enseñamos a los adolescentes a que identifiquen justamente la violencia. Y bueno, esta dramatización la titularon Vete a casa, mandilón, ¿no? Justamente que es lo que viven y ven cotidianamente en sus espacios de desarrollo. Bueno, la siguiente, y en el marco y desde dónde es que partimos esta intervención, pues bueno, nos ajustamos al marco de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, que desde el 2008 ha impulsado diversas iniciativas que han contribuido en la transversalización de la perspectiva en las políticas educativas, de la perspectiva de género en las políticas educativas, que impulsan espacios de participación para que los adolescentes puedan expresar ideas, dudas, inquietudes y que conozcamos nosotros su pensar, sus experiencias y sus propuestas, al tiempo que fomenten ellos mismos el rechazo a la violencia de género. Esto es muy importante y yo creo que es ahí donde tenemos que mirar, ¿no? Si lo seguimos mirando solo como generadores y no transformamos el actuar, ahí es también uno de los huecos que no logra justamente trabajar este proceso de transformación que yo creo que muchas y quienes están aquí estamos cotidianamente repensando, ¿no? Bueno, también una práctica entonces que dinamiza los ejercicios de promoción y de cambio de actitudes es establecer alianzas estratégicas, ¿no? Y desde Causa hemos logrado poder tejer articulación con instancias, autoridades educativas y otras organizaciones de la sociedad civil para poder diseñar e implementar sobre todo esta estrategia como una estrategia para la construcción de espacios de desarrollo, respeto y equidad de género. La siguiente, por favor. Y bueno, con el objetivo, pues principalmente y pensando en que los jóvenes no solamente sean los que reciban, sino que transformen, es formar promotoras y promotores en materia de equidad de género y prevención de la violencia de género que puedan contribuir en la disminución de la violencia en las escuelas secundarias. Y justamente si trabajamos en el cambio de ideas y de actitudes, se puede ver justamente, y es lo que nos llevó a poder sostener durante todos estos años este modelo de trabajo, ¿no?
La siguiente, por favor. Bueno, partimos de un enfoque de habilidades para la vida, de una perspectiva de género, ¿no? Y de la actoría social juvenil. Son como tres de los grandes pilares para poder sostener una intervención que realmente arroje resultados y cambios de ideas y actitudes, y eso es lo que se va a ver reflejado para la disminución de la violencia. Y bueno, aquí algunas de las fotografías justamente de la participación activa de los adolescentes, no solamente en el aula, ¿no? Digamos, esto se hace en el aula, pero también se lleva a la práctica a través de actividades culturales, recreativas y que fomenten en la vida cotidiana justamente la práctica y la disminución de la violencia. Bueno, ¿cómo es que, la siguiente por favor, cómo es que lo trabajamos? Pues bueno, lo trabajamos a través de un abordaje diferenciado de acuerdo a su edad y a su grado escolar, digamos en la experiencia previa que tuvimos para ya afinar y desarrollar este modelo de trabajo. Pues bueno, definimos que en el primer grado trabajamos sobre el reconocimiento de sí mismo, es decir, cómo identificamos aprender a ser hombre y mujer, y entonces ahí justamente empecé a identificar cuáles son las violencias, ¿no? Y cómo podemos transformar un nuevo actuar de ser hombres y mujeres. La siguiente, por favor. En el segundo grado trabajamos y hacemos los énfasis sobre la convivencia pacífica, particularmente revisamos las situaciones que dan cabida a relaciones de noviazgo sin violencia. El siguiente, por favor. En el tercer grado desarrollamos y trabajamos sobre el rol de cada persona en los espacios públicos, es decir, aprendiendo a tomar decisiones y el ejercicio del poder. Es decir, cómo justamente se van a enfrentar a otra etapa en la cual, en el mejor de los casos, pueden continuar la vida académica y en el peor de los casos, y que por desgracia las estadísticas no mienten, ¿no? Enfrentarse al ámbito laboral y cómo también justamente las relaciones en el ámbito laboral se tejen a partir también de situaciones de violencia, ¿no? Entonces, es poder revisar esto. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos dos componentes esenciales que hasta el momento hemos podido desarrollar en estos años, que obviamente es el trabajo a través de talleres de sensibilización y capacitación en estos temas de equidad de género y no violencia, dirigidos a los adolescentes, ¿no? Es decir, nos centramos en el alumno y la alumna, pero también justamente en una de las primeras etapas lo que ellos nos decían y que aquí ya se ha vertido, ¿no? Es cómo trabajamos con los docentes, porque también el docente tanto me violenta como yo violento al docente, como también entre ellos se violentan, y entonces es justamente este trabajo ir escalando, ¿no? En los círculos de intervención, y bueno, pues también poder entonces trabajar con el personal directivo, porque también cuando llegamos al docente, el docente nos dice, bueno, es que hay que trabajar con los directivos, ¿no? Y obviamente con el personal de apoyo. Estamos en una última fase en términos ya de empezar a incorporar a las madres y padres de familia, digamos, para completar la comunidad educativa y bueno, y seguir haciendo trabajo en la sociedad de su conjunto, que como aquí vimos es todo un reto, ¿no? Para poder tener esta disminución de la violencia. La siguiente, por favor. Bueno, en términos de compartirles los resultados en estos años, pues bueno, para no dar lectura muy amplia, ha sido una experiencia muy importante, ¿no? De poder tejer esta articulación a nivel de la Secretaría de Educación a nivel federal, las Secretarías de Educación en los estados. Y bueno, de 2008 a 2014 hemos trabajado no solamente en pláticas, que esa es una diferencia, o sea, las pláticas, valga la redundancia, no van a hacer la diferencia. Tenemos que desarrollar modelos que realmente estén trabajando sobre las conductas y las actitudes. Una plática solo resuelve momentáneamente y sí hace ejercicios de reflexión, pero tenemos que desarrollar procesos sostenidos y eso es lo que hemos estado haciendo y llegando a más de 199,000 adolescentes en más de 10 horas de trabajo en aula y más de 20 horas de trabajo justamente ya en espacio, digamos, fuera del aula, ¿no? Donde vivan y se sienta justamente este cambio de ideas y de actitudes en la escuela y en sus casas, ¿no? Que ahí están también los retos. Y bueno, también hemos logrado, solamente ahí están los retos también con el personal directivo y docente, a 996 en estos años. Y bueno, también lo realizamos y yo creo que es algo que toda intervención y programa que quiera disminuir violencia debe de tener, que tiene que ser medida y evaluable. Hemos hecho evaluaciones de proceso, donde los adolescentes han mostrado cambios estadísticamente significativos con respecto a sus percepciones sobre los estereotipos y roles de género, que eso se ve relacionado directamente en cómo
cambian la forma en la que ya no se violentan, en la que ven al otro con respeto y un trato digno, que yo creo que esos, digamos, conceptos centrales que se trabajan, digamos, de manera cotidiana y de manera accesible y asequible a los adolescentes y que entonces permiten ese proceso de transformación. Y bueno, digamos, tenemos más datos, los podemos compartir. Y bueno, actualmente estamos diseñando una estrategia para brindar continuidad a las promotoras y los promotores, porque ahí está también, ¿no?, cómo logramos sostener esta dinamización, esta participación juvenil para que realmente eso sea sostenido y podamos ver resultados y cambios en la vida, ¿no?, de las personas y en la vida de la comunidad educativa. Y bueno, queremos justamente seguir monitoreando cómo está el impacto y sobre todo hacer un estudio longitudinal, ¿no?, que creo que en este tipo de intervenciones son importantes, pero como saben, en términos también de la evaluación, pues son costosas, pero estamos trabajando en ello y yo creo que todos los programas tienen que tener ese compromiso y esa responsabilidad para realmente poder ser medibles y evaluables. Bueno, la siguiente, por favor, algunas de las lecciones aprendidas, ya para concluir. Yo creo que hay una falta de priorización en el trabajo en materia de género con población adolescente, es decir, no tenemos, o sea, ese es el punto de partida, pero eso no quiere decir que solamente vayamos a resolver a veces los temas de género y las relaciones interpersonales empiezan a resolver otros tipos de formas de violencia, digamos, que están ahí marcadas y que las estadísticas siguen al alza, ¿no? Otras de las dificultades que tenemos justamente en términos de las entidades donde hemos trabajado, es un proceso que se trabaja en 18 entidades del país, es la dificultad por las zonas de presencia del grupo de crimen organizado, ¿no? Trabajamos en entidades como Tlaxcala, donde está toda la zona de trata, en 6 de los municipios de alto índice de trata, ¿no? Entonces yo creo que ahí, digamos, se hace como una forma de delito de delincuencia organizada, tráfico, extorsión, homicidios, ¿no? Y yo creo que eso también no se puede dejar de lado e incluso son cosas que nos sirven como unidades diagnósticas. Si bien es un programa que se ha enfocado en los temas de prevención de violencia de género, salen los temas y las otras formas de violencia que tienen que ver con violencias, pero también con delitos de delincuencia organizada, a los cuales están expuestos las adolescentes y los adolescentes. Y bueno, pues uno de los principales, que ya se los he comentado, es preservar la continuidad de la iniciativa, ¿no? En términos de esa escala y de esa multiplicación es complejo, pero bueno, seguimos trabajando en ello y poder justamente tener programas preventivos, como ya lo decían, que sean transaccionales, porque a veces dependen, ¿no? Y no solamente de una organización, sino que procuremos y fomentemos justamente ello. Y pues bueno, pues básicamente con eso concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Muy importante lo que nos comparte después de 7 años de trabajo en Cauce Ciudadano, que es una organización de la sociedad civil que trabaja con jóvenes y adolescentes. Ella apunta que los jóvenes y los adolescentes son víctimas y victimarios. Nos platica en específico de un programa que se llama Equidad, el respeto es la ruta, que está enfocado en desarrollar factores de protección y en trabajar la violencia por razones de género, que esto es un fenómeno muy común entre adolescentes que a la vez son víctimas y asumen esa violencia y victimarios al mismo tiempo. Lo hacen a través del juego, hay una enseñanza lúdica, el primer paso es identificar la violencia a través del juego. Después, un objetivo claro es la transversalización de la cultura de género en todas las políticas educativas, el cambio de actitud, y es importante para esto articular alianzas para el respeto y la equidad de género con distintos actores que tienen contacto con los adolescentes y jóvenes, desarrollar habilidades para la vida con perspectiva de género. El abordaje va diferenciándose por edad y grado escolar, desde aprendiendo a ser hombre o mujer, convivencia pacífica, relaciones de cada uno en los espacios públicos y cómo manejar el poder. En estos talleres ha trabajado también con maestros y ha ido ampliando los círculos de intervención hasta llegar a padres de familia, que es el próximo reto, entiendo. El resultado de 2008 a 2014 son 199,000 adolescentes atendidos, 996 profesores en 18 entidades federativas del país. Dice que lo importante de cualquier política que se haga con ellos es que deba de ser medida y evaluada
y nos presenta sus resultados. Realmente los jóvenes cambian sus estereotipos en cuanto a su concepto de género, y esto es el primer paso para disminuir la violencia. Están trabajando con promotores en los propios jóvenes, entiendo yo, para que ellos mismos sean portadores de lo que aprenden en los talleres. Realizaron un estudio longitudinal y nos dice que uno de los principales problemas es que falta la priorización en temas de género. Entiendo que en los programas educativos oficiales, y que ahí es el inicio, ¿no?, de la violencia de género. Una de las dificultades que enfrenta es la existencia del crimen organizado en sí en algunas de las entidades, y otro es que haya continuidad en el programa. Coincide con los otros ponentes en que nos hacen falta muchas herramientas de prevención. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Jorge Luis Quiroz Báez. Bueno, buenas tardes. En principio, pues un agradecimiento al presidente de la Comisión de Educación, al senador Juan Carlos Romero Hicks, a los presentes, también un agradecimiento a la senadora. Pues muchas gracias, senadora Marcela Torres. Voy a platicarles sobre escuelas secundarias para trabajadores, su importancia o no en el sistema educativo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, de acuerdo a la ley que ha sido aprobada por ustedes, compañeros senadores, dice, existe la obligación de establecer acciones que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas en el sistema educativo nacional, facilitar su reingreso y promover su egreso. Resulta que en las escuelas secundarias generales, del cual la maestra doctora María Morales es mi compañera, ella está en el turno matutino. Para el sistema educativo mexicano, el turno matutino es la representación. Pero no nada más existe el turno matutino, existen turno vespertino y existen las secundarias nocturnas. También está la escuela que decía el compañero, las telesecundarias. Y entonces decían muy bien, ¿qué sucede con los alumnos que están en las secundarias generales y que por una X situación no logran concluir en el turno matutino? Siguiente, por favor. Obviamente esos alumnos van al turno vespertino y del turno vespertino, bueno, primero del matutino pasarán a una telesecundaria o a una vespertina. De la vespertina pasan a una telesecundaria y finalmente ese alumno se va a una secundaria nocturna. Y entonces, ¿qué tipo de alumnos tenemos en las escuelas secundarias nocturnas o de trabajadores? Resulta que en el artículo 1 de la fracción 3 dice que el Estado cumpla con integral su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados. ¿Y qué tipo de alumnos son los que van a las escuelas secundarias nocturnas o para trabajadores? O incluso desde primarias nocturnas, que también existen primarias nocturnas en el país. Pues resulta que los alumnos con rezago educativo, alumnas embarazadas, alumnos y alumnas migrantes y alumnos y alumnas que han sufrido violencia, abuso y discriminación son el universo de estas escuelas nocturnas, tanto primarias como secundarias. Siguiente, por favor. En esta gráfica estoy presentando el turno matutino para el país, es así la representación del sistema educativo. Después seguirá el turno vespertino, las telesecundarias y al último, las secundarias nocturnas. Seguimos, por favor. ¿Qué ha sucedido? ¿Hay violencia en las escuelas secundarias nocturnas también? Pues sí, sí existen problemas, porque obviamente un alumno que estuvo en el turno matutino, que pasó a una telesecundaria, que después se fue a una vespertina, finalmente va a aterrizar a una secundaria nocturna o una primaria nocturna primero. ¿Y qué resulta con ese tipo de jóvenes? ¿Se sienten vulnerados o no? ¿Han sido discriminados? ¿Han sido tratados equitativamente? Siguiente, por favor. De acuerdo a una guía operativa para la organización y funcionamiento de las escuelas secundarias o de la educación básica en el Distrito Federal, es la obligación de las escuelas brindar atención educativa en un contexto educativo inclusivo y de educación para todos. No se deberá discriminar a los aspirantes por motivo de origen étnico,
nacionalidad, género, discapacidad, condición social, preferencia sexual o cualquier otra característica propia de la condición humana, y de hacerlo así podrá ser causa de revisión y adecuación en apego a la normatividad vigente. ¿Y qué sucede entonces? Que en las escuelas nocturnas, primarias y secundarias, pues sí se está incurriendo en todo eso, muy a lo contrario de lo que establece la ley. O sea, no se les ha favorecido este tipo de alumnos. Siguiente, por favor. Bueno, ya el artículo 6 de la fracción 4 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes nos dice que, bueno, que debe de haber un interés superior a la niñez, universalidad de los derechos, igualdad, no discriminación, inclusión, una vida libre de violencia, de la cual ya han hablado mis antecesores, una correspondencia de la familia, sociedad y autoridades, una transversalidad en la legislación y que haya accesibilidad. Siguiente, por favor. De todo esto, mencionaba, se dice el artículo 57 y la fracción 5 que se debe destinar recursos humanos, materiales adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niños, niñas y adolescentes. Pero el sistema educativo nuestro, primero, va a favorecer a las escuelas de tiempo completo, aquellas escuelas matutinas que ya se volvieron de tiempo completo, que van a funcionar de 7:30 a 3:40 de la tarde. Algunas escuelas son con ingesta y otras sin ingesta. La mayoría ahorita son sin ingesta. Después, el apoyo va a ser a las secundarias generales, las secundarias diurnas, como los conocemos normalmente. Después, a telesecundarias. Y por último, a las secundarias nocturnas. Y yo pregunto, ¿habrá exclusión o no a este tipo de compañeros, alumnos que nos hacen el favor de asistir a estos planteles? Siguiente, por favor. Dentro de la educación básica, las secundarias nocturnas o para trabajadores, estamos como un servidor trabajando arduamente para luchar en apoyo y permanencia a las escuelas secundarias nocturnas. También, como vivimos las secuencias de violencia, que haya un protocolo de estrategias de atención para padres, tutores y alumnos que presenten conductas violentas en las escuelas. Hace rato mencionaban y muy acertadamente, ¿qué sucede para nosotros los supervisores cuando estamos en los consejos técnicos los días viernes últimos de cada mes? Que los maestros reunidos en consejo ya no saben a veces cómo defenderse, porque si dicen algo de un alumno que es muy violento, que ha sido muy perjudicial, saben que están atados, que no se va a poder hacer nada, aun cuando hay un marco para la convivencia, y que hasta el punto 10 es cuando el consejo técnico puede promover o pedir que el alumno sea trasladado de escuela. Casi resulta, y quiero ser un poquito irónico, que necesita ir el alumno con una pistola, casi amenazar al maestro, al directivo o al supervisor, no sé, y en ese momento solamente es cuando la escuela o el consejo técnico va a poder solicitar el traslado. Eso es un poco grave. Y claro, la gente dice, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, estamos realmente atados. Por eso en el siguiente estamos pidiendo que haya unos ambientes de trabajo respetuosos y colaborativos, que los consejos técnicos escolares tomen decisiones asertivas en casos de alumnos con problemas escolares, porque se nos ha dicho, e incluso un servidor ha sido el promotor de los eventos nacionales de inspectores, en los cuales nos han dicho que el Consejo Técnico Escolar es la autoridad máxima en la escuela. ¿Quién mejor que los consejos técnicos, los maestros, los directivos que viven los problemas, que realmente ellos tuvieran realmente una participación, un grado de ¿cómo diré?, de aceptación, de que les crean, de que si tal alumno es violento o tiene problema y sí necesita ser trasladado, pues les hagan caso. Y finalmente, por eso decíamos, un real apoyo a docentes e instalaciones de escuelas nocturnas de zonas marginadas y excluidas. Siguiente, por favor. Nada más como una anécdota, quisiera platicar. En el 2004 me tocó asistir en representación del país a una beca binacional a Estados Unidos. Fui como supervisor y grande fue mi sorpresa que en el estado de Oregón, al estar visitando el sistema educativo norteamericano, visito
escuelas preescolares o kindergartens, primarias, secundarias, preparatorias. La compañera supervisora de ese país me lleva a una nocturna. Dije, ah, caray, en mi país, en el 2010 éramos 94 escuelas secundarias para trabajadores en el Distrito Federal, de las cuales ahorita nada más viven como 44, porque ya algunas se convirtieron en diurnas, algunas se han convertido en escuelas de tiempo completo y otras fueron cerradas, porque bueno, así de esa la política. Y al visitar esas escuelas en Estados Unidos nocturnas, digo, ah, caray, y aquí sí hay escuelas nocturnas, ¿y por qué en mi país están cerrando? Si estos jóvenes tienen derecho a una educación, como les dice la ley. Más sorprendido me encuentro cuando veo que los alumnos que van al tercer turno, allá como acá, ¿quiénes creen que son los que van al tercer turno allá? Pues son muchos connacionales nuestros, son los mexicanos, son los hispanos, son los latinos, gente de color. Y cuando finalmente la supervisora, y esto lo comento como una anécdota, me dice, oye, ¿y qué piensas tú, maestro, de que aquí tengamos que enseñarles a hablar, a leer y escribir en español y en inglés a tus connacionales? Pregunta un poco difícil. Y yo le tuve que decir, maestra, pues resulta que en tu país es un deber, si están trabajando aquí, es un deber que ellos los acepten y los promuevan dentro del sistema educativo, porque a la larga el costo va a ser más largo, más costoso. Es decir, es preferible invertir ahorita y salvar a esa población y que tenga acceso a la educación y un mejor futuro, a negarles el derecho. Y lo mismo como petición, como maestro, es la petición de un servidor de este sistema. Este sector de alumnos que están en rezago educativo por todas las circunstancias que vivimos, tienen derecho a la educación. Y nada más decía, si en los turnos matutinos a veces no tienen maestros, en el turno vespertino o en la telesecundaria tampoco, imagínense las carencias que se viven en los turnos nocturnos. Sin embargo, sí es muy grato ver que se hace un trabajo constante y, como bien lo decía el maestro senador también, ¿la educación puede hacer el cambio? Sí, sí puede hacer el cambio, pero necesitamos también el apoyo de ustedes para que también haya una especie de un protocolo de atención en la que los padres de familia sí se vean obligados a participar en apoyar, porque la escuela no lo puede hacer todo, bien lo han dicho, mucho depende del hogar y mucho de la escuela, pero si un sector está fallando va a ser más difícil. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Quiroz Baeza. Nos habla de la problemática de las escuelas secundarias para trabajadores nocturnas. Son la última instancia para alumnos con rezagos en la educación, para estudiantes embarazadas, para estudiantes migrantes, para estudiantes vulnerados en sus derechos, discriminados. Dice que hay graves problemas ahí, que la ley muestra y dice una cosa y en la realidad sucede otra muy distinta. Hay una gran exclusión en cuanto a recursos en general para trabajar en estas escuelas. Hay una gran vulnerabilidad de los propios maestros que no se sienten respaldados por sus consejos técnicos escolares. Nos platica que están cerrando estas escuelas actualmente en México y nos invita a que se continúe invirtiendo en este tipo de escuelas para realmente poder cumplir con este derecho a la educación que tiene este perfil de estudiantes, y pide al Senado y a las autoridades para que legislemos una vez más en el sentido de la obligación de los padres y de la responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Como última ponente tenemos a la alumna Iriana Baldos Villavicencio. Buenas tardes, respetable concurrencia. Soy Irian Baldos Villavicencio, alumna del tercer grado de secundaria, número 90 para trabajadores, turno nocturno. Quiero agradecer a las autoridades
que hicieron posible la existencia de estas escuelas secundarias de turno nocturno, porque así se me da la oportunidad de terminar mis estudios básicos, como muchos de mis compañeros, que por diversas circunstancias no pudimos terminar a tiempo. Durante mis estudios me he dado cuenta que el recibir educación es un derecho que nos otorga la ley, contenida en el artículo 3º constitucional, y aún más se especifica este derecho en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 3 de diciembre del 2014. He aprendido que los estudiantes tenemos el derecho a convivir en un ambiente sano y libre de violencia en el aula. Mi experiencia en el aula, durante estos 3 años que he convivido con mis compañeros, se vive un ambiente de agresión verbal, drogadicción y falta de respeto hacia profesores y mismos compañeros. Por ello se aplica el marco de convivencia, aunque no es suficiente, ya que desde mi punto de vista, los compañeros, desde su núcleo familiar, viven y traen arraigado un problema, puesto que desde su hogar traen una actitud negativa que se refleja en el aula. Y los padres hacen caso omiso a sus inquietudes y no les brindan el apoyo y atención suficiente a sus hijos. Por ello se requiere fomentar un programa de atención padres e hijos para una mejor convivencia escolar y sana. Que se cumpla el compromiso de los padres sobre la educación de sus hijos, contenida en el artículo 31 constitucional, donde establece la obligación que tienen los padres sobre la educación de sus hijos. Y que haya una sanción efectiva hacia los padres cuando no haya la atención suficiente a sus hijos. Que no sea letra muerta el artículo 31, que se les brinde la ayuda a padres e hijos, ya que los adolescentes tienen el derecho a una segunda oportunidad, como es mi caso y el de mis compañeros, en base a los artículos de derecho de prioridad a la educación, a la igualdad, a no ser discriminados ni excluidos, y así poder seguir con nuestra educación y reducir el porcentaje de analfabetismo que existe en nuestro país y aspirar a un mejor futuro. Con base al artículo 8º que me otorga el derecho de petición, solicito atentamente a los senadores su apoyo para que intervengan a esta problemática que a continuación expongo. Número 1. Que este tipo de escuelas primarias y secundarias nocturnas no se cierren y nos sigan dando la oportunidad de superación, ya que somos una población vulnerable. Y punto número 2, que se verifique y sancione la falta de responsabilidad de los padres hacia sus hijos, para que así haya más alumnos dentro que fuera de la escuela y exista una convivencia sana y libre de violencia entre mis compañeros. Gracias por darme este espacio para expresarme. Muchas gracias, Iriana. Nos platica de su experiencia en el aula. Dice que se encuentran graves problemas como drogadicción, falta de respeto a los maestros y violencia en general. Dice que se aplica el marco de convivencia, pero que no es suficiente. Y nos hace 2 peticiones concretas al Senado. Número 1, que no se cierren las escuelas nocturnas. Y número 2, que se sancione a padres que son omisos en la atención a sus hijos. Pues muchas gracias. Sé que estamos muy tarde ya. No sé si hubiera alguna pregunta muy en concreto porque vamos ya muy tarde. De no ser así, agradecemos muchísimo la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Muy valiosas todas sus aportaciones y continuamos con la siguiente mesa. Muchas gracias.